Bueno, para empezar a hablar de mi llamado ocasional, tengo que confesar que yo nunca pensé que alguna vez iba a llegar por lo menos ni siquiera pensar que podría ser sacerdote ni nada de eso. Yo siempre creí que pues que eso era para otra gente, ¿no? Ni siquiera nunca lo pensé que era para mí, ni nunca me pasó por la mente. De hecho, no, cuando era más joven ni asistía a la iglesia ni nada, nomás ahí cuando cada muerte obispo, como decimos en Costa Rica. Bueno, mi llamado creo yo que empezó, o por lo menos yo me empecé a dar cuenta como en noviembre del año pasado. Estaba yo en la casa de mi madrina y entonces su hijo me invitó a ir a una reunión de jóvenes, un grupo de oración más o menos. Y yo llegué ahí, pues ellos empezaron a orar y todo. Y yo como que los veía ya, como que qué cosa más rara están haciendo, ¿no? Pero luego ya que empecé yo a orar, como que todo lo que yo pensaba empezó a cambiar. Compartí con ellos unas 3 semanas y luego me tocó llegar aquí donde estoy ahorita, en El Paso. Después de ese tiempo que yo compartí con ellos, pues yo como que empecé a darme cuenta, ¿no?, de mi vida, ¿no? Y dije, pues, ¿qué he hecho yo para el Señor, no? Entonces, pues, empecé a asistir más a la iglesia. De hecho, empecé a asistir realmente a la iglesia y todas las cosas fueron cambiando de idea para mí. Yo luego empecé a preguntar pues al Señor. Bueno, primero me di cuenta de todo lo que el Señor había hecho para mí. Entonces yo dije, pues, Señor, yo quiero dedicar mi vida a ti. Pero en ese momento que yo empecé a decir eso en oración al Señor, yo en ningún momento todavía pensaba que iba a ser siendo sacerdote o religioso. Yo solo pensaba, pues, en ese momento realmente yo lo que pensaba era, pues, qué bonito trabajar uno y tener su familia y todo, y dedicar todas esas cosas al Señor, y dedicarse al Señor bueno, como en una familia. Pero luego que cuando yo ya empezó a crecer como un crecimiento en mi fe y en mi contacto con el Señor por medio de la oración, porque yo pienso que el medio con el que uno habla directamente con el Señor es con la oración. Ahí uno sabe que no es como mucha gente piensa que como si fuera loco que habla uno solo. Ahí está el Señor con uno siempre escuchándolo, y empecé yo a sentir que el Señor camina conmigo y anda conmigo siempre. Y por medio de la oración yo empecé a hablar con el Señor, de preguntarle, bueno, Señor, yo sé que tú me amas, que yo quiero dedicar mi vida a ti, y quiero que me des que me digas cómo, ¿no? Entonces sucede que en donde me encuentro, en Estados Unidos, empiezan a aparecer muchos problemas en la iglesia de los sacerdotes, ¿no? Y entonces yo empiezo a pensar que pues qué mal, ¿no? Que debería haber un cambio. Y luego una vez orando, no sé por qué, me vino que dije yo, pues yo he cambiado mi vida y la he cambiado mucho. Y yo dije, pues eso es parte de vivir con el Señor. Y si yo he sido ejemplo de cambio, puedo ser ejemplo de cambio en muchas cosas. Entonces yo dije, estaba yo orando otro día. Yo pues no sé, como que tenía la idea que como que para ser sacerdote había que ser uno muy bueno y muy santo, ¿no? Pero para empezar a ser, o para desearlo ser. Entonces un día orando, porque yo pensaba que yo era muy malo, ¿no? Bueno, no sé si soy malo o no, pero estaba yo orando un día y estaba orando en un seminario franciscano. Llega llega un poco antes de la misa y
llega uno de los hermanos franciscanos que yo no, bueno, decir que he hablado con él alguna vez, no, ¿verdad? Y él solo llegó y se acercó donde yo estaba orando y me dijo, sigue por donde vas, eres bueno de corazón, Dios te ama y te quiere mucho. Y yo, después de que él me dijo eso, yo estaba orando y me quedé callado un buen rato porque no sabía ni por qué él me dijo eso, ni qué, pues, cómo interpretarlo. Luego empecé a sentir que tenía que compartir eso que estaba sintiendo con alguien. Entonces contacté a uno de los hermanos franciscanos y pues él me dio una pequeña guía vocacional y me preguntó pues qué estaba pasando, cómo había empezado todo, y luego él me comentó cómo más o menos empieza un proceso en una persona que cambia su vocación, y él dijo pues no es nada diferente a lo que te está pasando, ¿no? Luego sucedió que hubo una conferencia en El Paso. Tal vez el hecho cronológico no lo estoy llevando bien, pero es más o menos lo que me acuerdo. No sé qué pasó antes, qué pasó después realmente. Pero hubo una conferencia de ministerios católico aquí en El Paso, y yo asistí a esa conferencia. Llegó el cardenal Rodríguez Maradiaga de Honduras, y en sus palabras que estaba dando él decía, entre muchas cosas, que hacíamos nosotros para el Señor, porque él ponía ejemplos de otras religiones donde los jóvenes y generalmente casi toda la gente tiene que casi que trabajar por obligación para la iglesia, y de misioneros o cosas así. Entonces yo empecé a pensar pues que pues, el Señor está hablando a partir de su siervo, ¿no? Y yo dije, bueno, yo quiero servir al Señor, y siempre que yo veía al sacerdote haciendo sus cosas, porque empecé a asistir a misa muy seguido, casi diario, ¿no? Y siempre que el sacerdote pues estaba en el acto más sublime, creo yo, de la misa, en el sacrificio, yo decía, pues a mí me gustaría hacer yo el sacrificio. Y entonces pues a partir de ahí seguí hablando con este hermano franciscano. Pues yo le decía, yo quiero ser sacerdote, eso es lo que creo que el Señor me está llamando. Y pues no sé, han pasado muchas cosas, pero generalmente todo ha venido alimentado de la oración y de esperar siempre las señales del Señor. Yo siempre comentaba cuando trabajábamos en comunidad o algo así, que siempre me gustaba comentar un hecho de la Biblia que una vez oí comentando a alguien. Sé que no es, yo no lo inventé la historia de esa forma, contado así, pero siempre me llamaba la atención y recuerdo siempre, porque hay que estar atento a lo que el Señor le dice a uno, porque el Señor de muchas formas te puede dar señales. No tienes que esperar que el Señor llegue directamente y te hable, ¿no? Pero el ejemplo más claro es de que hay que estar atento, es cuando Abraham, su hijo Isaac, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a Abraham que fuera y ofreciera a su hijo en sacrificio. Entonces, en esa historia hay muchas cosas, pero las dos más importantes es que cuando ellos van, Abraham le dice a su hijo, creo, ¿no? Que le dice el hijo, pues vamos a ir a ofrecer un sacrificio y no llevamos un cordero. Él dijo, no te preocupes, que el Señor proveerá. Estas son mis palabras, no es exactamente lo que dice la Biblia. Entonces ellos van confiados de que el Señor les proveerá para su sacrificio, y eso da una señal de que Abraham como que va preparado para que el Señor no
no permita que él haga eso. Y ya cuando él tenía el cuchillo así listo para matar para ofrecer en sacrificio a su hijo, llega un ángel, ¿no? Y casi que lo sorprende, le dice, Abraham, detente, ¿no? Y si Abraham no estuviera listo a la señal del Señor, pues imagínate, deja caer el cuchillo y se lleva al chiquillo, a su hijo, ¿no? Eso es una de las cosas que veo de esa historia, que Abraham, a pesar de estar listo listo al Señor, diciéndole al Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras, él siempre está listo para la señal del Señor, para que el Señor le dé otra señal o le muestre otro camino. Y eso lo digo ahora de otro camino porque resulta que yo, a partir de cómo empezó a crearse mi vocación y eso, por la guía franciscana, pues yo me veía yo como franciscano. Y pues si un día resulta que sigo de conferencista y así estaba una conferencia, ¿no? Y voy y llego de la conferencia, empezaba viernes. Pues yo tenía ganas de irme a confesar, ¿no? Tenía algunas cositas que ir a confesar. Y resulta que había confesiones viernes en la noche y sábado en la mañana. Y yo dije, bueno, no voy, quería ir en la noche, pues entre más rápido pueda confesarse mejor, ¿no? Pero dije yo, no, pues mejor me quedo aquí orando y espero que llegue mi tía para nuestra sala. Y me tocó ir el otro día, pues el Señor habla sus cosas, ¿no? Y voy el otro día y lo primero que pasa antes de confesarme es que me encuentro que el sacerdote es también de Costa Rica. Bueno, y empieza una confesión, más que una confesión, fue más como una plática. Son bonitas ese tipo de confesiones cuando uno puede hablar más como llegar y recitar más que llegar a recitar pecados y ya, dime qué hago y nos vamos, ¿verdad? Y él me dijo que pues tenía que esperar, que buscara otro camino. Él es diocesano y él me dijo que tuviera una reunión con un director vocacional diocesano y que después tomara una decisión, ¿no? Lo que él me dijo fue que eso era como con los médicos, que uno ocupaba una segunda opinión. Y haciendo una comparación con la historia de Abraham y eso, pues de alguna forma el Señor me mostró otro camino. Otra de las cosas es que yo siempre oraba que Señor, muéstrame dónde es que realmente me necesitas. Y luego pensando bien cómo nació mi llamado vocacional que empezó a gestarse a partir de cosas que sucedían aquí y todo, yo dije, pues no está mal que pruebe la vida diocesana. Y ahora pues me encuentro a las puertas de empezar un año de experiencia trabajando con los diocesanos. Y me siento muy feliz porque todas las cosas que yo veo en este momento, me imagino trabajando con la gente, trabajando en la iglesia, ofreciendo misas, haciendo todas las cosas que se pueden hacer desde el ministerio del sacerdocio. Yo no me imagino ejerciendo solo una parte del ministerio, así como dedicarme solo a confesar o solo a ofrecer misas. Siempre creo que siempre veo que el trabajo con la gente es una parte muy importante. Y bueno, en este momento pues aún estoy joven y todo, y siempre me ha llamado mucho la atención en el ministerio jóvenes. Más que a partir de un grupo de jóvenes fue como mi acercamiento al Señor se fue agrandando o empezó realmente, porque realmente en la vida uno siempre le anda oyendo al Señor. Cuando uno no está con Él es porque uno le anda oyendo, no porque el Señor no lo busca. Pues recordemos que siempre el Señor se fue por la ovejita y deja todas las 99 guardadas. Pues ahora espero ser una de las guardadas, ¿no? Y que el Señor me
me dé las fuerzas para ir a ayudarle a buscar a sus ovejas perdidas. Siempre, pues no sé qué más decir, pero creo que si crees que el Señor te está llamando, lo más importante es que es la oración. Centra a partir de ahí todas tus cosas, ¿no? Y después de ahí el Señor, siempre estés atento siempre a que el Señor te dé nuevas ideas o te dé señales de cualquier parte. Las señales del Señor uno no, como dije antes, no va a venir el Señor a hablarte. Bueno, el Señor actúa como Él quiera, ¿no? Él, pues imagínese, es el Dios que hizo todas las cosas, no hay nada imposible para Él, ¿verdad? Pero generalmente Él creo que usa a sus hijos aquí en la tierra para llamar a sus otros hijos. Así que la oración es muy importante porque, como dije al principio, es la forma de comunicarse con el Señor. Y han pasado muchas cosas desde el momento que yo conocí podría decir casi que conocí al Señor, porque a pesar de que fui bautizado y luego casi por un acto, por mi propia cuenta, porque en mi casa no me fomentaban la vida en la iglesia, hice mi primera comunión, pero hubo un tiempo en mi adolescencia, que es creo que cuando los jóvenes necesitan que los padres le echen una manita a las cosas que hay que hacer, porque como joven muchas veces en su vida rebelde y todo no buscan hacer cosas buenas por su propio bien, por su propia voluntad, quiero decir. Entonces veo que el Señor siempre de alguna forma me tuvo ahí, pero cuando fui adolescente como que me le andaba escondiendo y le andaba oyendo, ¿no? Pero me volví a llamar al Señor y creo que de ahora no puedo responder de otra manera que con todas las fuerzas que Él me dé y pues dedicar toda mi vida a Él. Es lo único que espero y le pido que me deje hacerlo. Sé que vendrán cosas difíciles, que no es algo fácil, pero creo que el Señor puede dar las fuerzas para todo. Y le doy muchas gracias a Él y también a la Virgen María que me ha ayudado mucho. Yo no, pues, si andaba fuera del Señor más, nada más le doy a la Virgen, ¿no? Pero un día una señora me invitó a rezar el rosario con ella. Bueno, casi que no me invitó, casi que me obligó a rezar el rosario con ella, pero después de ese día yo seguí rezando el rosario y creo que es muy importante que pedir a la Virgen su intercesión santa, ¿verdad? Igual que a todos los santos, uno debe, pues ellos están más cerca que nosotros, ¿no? Hay que pedirles que nos ayuden en todas nuestras cosas. Y le agradezco mucho a Dios y que me encuentre en este momento aquí. Y no, pues les agradezco escucharme, no sé qué más decir ahora.